Me dijeron que esta casa ya no era mía. Pero se olvidaron. Enterré algo en este jardín mucho antes de que me enterraran en deudas. Afuera caía la lluvia, lenta y fría, como si el cielo estuviera de luto por mí. Me paré en mi propia sala de estar, la que limpié, pinté, construí una vida en el interior. Y de repente ya no me sentí como en casa. Lucifer, mi hijo, se paró frente a mí. Sus brazos cruzados, sus ojos más fríos de lo que jamás había visto. Tú lo firmaste, mamá, dijo rotundamente. Es nuestro ahora. Por un momento, no pude respirar. Mis labios temblaron, pero no salió ningún sonido. El aire de la habitación se volvió pesado, presionando contra mi pecho. Cada latido sonaba demasiado fuerte, como si la propia casa estuviera escuchando. Meera estaba a su lado, con una sonrisa pequeña y cruel. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser, dijo en voz baja. Dijiste que querías la paz, ¿verdad? Paz. Así lo llamaron. Lo que querían no era paz, era silencio. Mi silencio. De esas que entierran viva a una persona dentro de su propia vida. Intenté hablar. Esta es mi casa. Lucifer ni siquiera parpadeó. Ya no. Nos encargaremos de todo de ahora en adelante. Mis dedos se aferraron al borde del sofá. Podía sentir los hilos debajo de mi piel. La misma tela que había elegido años atrás cuando la risa aún vivía aquí. Ahora era solo una habitación llena de extraños. Mi hijo, su esposa y yo. Un fantasma que aún no se había dado cuenta de que había muerto. Lo miré, realmente lo miré, y por primera vez no pude encontrar al niño que crié. Su rostro estaba ahí, su voz estaba ahí, pero el amor se había ido. Algo más oscuro había tomado su lugar. Y en ese momento comprendí algo que me rompió y me reconstruyó de golpe. En ese momento, mi hijo se convirtió en un extraño. Y mi hogar, un ataúd que aún podía respirar. Esta es la historia de cómo enterré la verdad más profundamente que la traición. Todavía recuerdo cuando esta casa se llenaba de risas. El olor a café por las mañanas, la voz de Robert tarareando viejas canciones, el sonido de los pies de Lucifer corriendo escaleras abajo. En aquel entonces, el mundo se sentía estable, simple, amable. Robert fue mi ancla, tranquilo, honesto, un hombre que hacía que incluso el silencio se sintiera seguro. Era el tipo de marido que arreglaba una silla rota antes de que se lo pidieran. Quien dejó notas en el refrigerador que decían, tú haces de la casa un hogar. Pero las anclas también se hunden. Cuando Robert murió, la casa no solo perdió a un hombre, perdió los latidos de su corazón. Las paredes seguían en pie, pero las risas cesaron. Las habitaciones se hicieron más grandes, más vacías, más fuertes con ecos que nunca respondieron. De repente, era solo yo. La mujer que nunca tocó un billete en su vida. Ahora sentada con una calculadora que le hacía temblar las manos. Aprendí a pagar impuestos, a enviar correos electrónicos, a afrontar palabras como responsabilidad e intereses. Ya no era solo una esposa. Tenía que convertirme en contadora, planificadora y sobreviviente. Había noches en las que me sentaba junto a la calefacción con el reloj de Robert en la mano. Había dejado de funcionar semanas después de su muerte. Quizás también lo extrañó. Cuando llegó el primer invierno, vendí ese reloj para mantener las luces encendidas. Luego la plata nupcial. Luego el viejo piano que ya no podíamos permitirnos afinar. Cada tema salió de la casa como un capítulo que se cierra, silenciosamente, sin aplausos. La gente decía, eres tan fuerte, Laura. Pero la fuerza no es ruidosa. Es el sonido de contener la respiración mientras se olvidan los recuerdos. Luego vino la llamada telefónica. La voz de Lucifer, quebrada, desesperada. Mamá, ha habido un accidente. El mundo se volvió borroso. Las luces del hospital eran demasiado blancas, demasiado crueles. Las máquinas pitaban como relojes distantes contando el tiempo que no podía controlar. Dijeron que tal vez no pasaría la noche. Fui a casa, abrí la despensa y tomé el frasco del que Robert nunca supo. El que está etiquetado por si acaso. En su interior había años de dólares escondidos, regalos de cumpleaños, cheques de reembolso, monedas sueltas guardadas de las compras. Cada pequeño detalle de comodidad que había guardado para la vejez. Lo vacié.
Cada centavo. Se lo entregué a la enfermera sin pestañear. Y vivió. Él vivió. Pero cuando salió de ese hospital, el hijo que salvé, nunca regresó. La luz del hospital parpadea por última vez, como si la esperanza muriera lentamente. Me llamó mamá con una sonrisa que podía cortar vidrio. Al principio, Meera fue gentil, té dulce, risa suave. No levantes eso, mamá, déjame encargarme de esto, mamá. Su voz era dulce, pero sus ojos medían todo lo que tocaba. Poco a poco ella empezó a reorganizar mi mundo. No es seguro conservar ese teléfono viejo, dijo. Te conseguiremos uno más simple. Y así, el teléfono desapareció, junto con la mitad de mis contactos. Luego vino el banco. Permítanos ayudarlo a administrar su cuenta, dijo Lucifer, firmando documentos antes de que pudiera terminar de leer. Para tu tranquilidad. Tranquilidad, así la llamaron cuando me excluyeron de mi propia vida. Luego las contraseñas de correo electrónico cambiaron. Demasiados mensajes spam, explicó Meera, sonriendo. No necesitas preocuparte por la tecnología a tu edad. Me reí cortésmente ese día, el ki de risa que esconde el miedo. Cuando pregunté dónde había ido a parar mi correo, me dijeron: oh mamá, solo estamos simplificando las cosas para ti. Simplificando. A eso lo llamaban borrar. Una noche encontré mis viejos álbumes de fotos apilados en cajas junto a la puerta. Meera dijo: estamos ordenando. Lucifer agregó: nos lo agradecerás más tarde. Me quedé mirando las cajas como si fueran ataúdes llenos de recuerdos que aún respiraban. Cuando les pregunté, sus sonrisas se endurecieron. Mamá, suspiró Lucifer, siempre piensas demasiado en todo. Y luego, esa línea que nunca olvidaré. Solo te estamos protegiendo, mamá. Protegiéndome. Le susurré en respuesta, casi demasiado bajo para escuchar. ¿De qué, o de quién? Esa noche, me quedé en la cama escuchando crujir la casa. Cada sonido se sentía diferente, como si las propias paredes estuvieran aprendiendo nuevas lealtades. Y entonces, una mañana, me desperté, y mi dormitorio ya no era mío. Me trasladaron a la habitación al final del pasillo, más fría, más pequeña, al lado de la lavandería. Lo llamaron un ajuste temporal. Nunca retrocedí. Los desayunos se convirtieron en rituales silenciosos. Yo me sentaba primero, ponía la mesa y esperaba a que alguien se uniera a mí. Nunca lo hicieron. Revolvía mi té lentamente, escuchando el eco de la cuchara en el vacío. A veces hablaba solo para escuchar mi propia voz. Una vez me reí de algo en la radio. Meera levantó la vista y le susurró a Lucifer: ahora habla sola. Pobrecita. No estaba hablando solo. Me recordaba a mí mismo que todavía estaba vivo. En las cenas familiares, la madre de Meera era tratada como la realeza. Teléfono nuevo, joyas nuevas, cabecera de la mesa. ¿A mí? Laura, ¿puedes comprobar si la sopa está caliente? Sonreí, me puse de pie, obedecí, porque a veces el silencio es la única arma que no hace sangrar. A sus fiestas les llevaba galletas, las mismas que solía hornear cada Navidad. Meera sonreía, cogía la bandeja y la dejaba tranquilamente en la cocina. Intacto. Olvidado. Las risas del comedor se extendieron por el pasillo pero nunca me alcanzaron. Solía hablar con la gente. Ahora hablo para sobrevivir. Cada día desaparecía un poco más, no de golpe, sino poco a poco. Primero el teléfono. Luego el dinero. Luego el dormitorio. Hasta que un día, hasta mi nombre sonó extraño en boca de ellos. Pensaron que me estaba desvaneciendo. Pero estaba aprendiendo cómo suena el silencio antes de una tormenta. Se desvanece en blanco y negro, la casa en silencio, una puerta cerrándose. A la mañana siguiente me llamaron al estudio. El estudio olía a papel y polvo, el tipo de olor que esconde secretos detrás de la cortesía. Las cortinas estaban corridas. Una única lámpara zumbaba sobre una pila de documentos. Lucifer estaba cerca de la puerta, con la mano apoyada casualmente en el pomo. Hacer clic. La cerradura giró. Lo sentí. El aire cambiaba, las paredes se cerraban. Meera señaló los papeles. Es solo una pequeña transferencia, mamá. Por razones fiscales.
No me moví. Mis dedos temblaron en el borde del escritorio. Entonces, ¿por qué cerrar la puerta? Yo pregunté. Ninguno de los dos respondió. El tono de Lucifer era demasiado tranquilo, demasiado ensayado. Esta casa es demasiado para ti ahora. Estamos haciendo lo correcto. No deberías tener que preocuparte más. Preocuparse. Así llamó quitarme lo último que aún tenía mi nombre. Meera se inclinó hacia adelante, su voz melosa pero aguda. Si te niegas, tendremos que decirle al tribunal que estás cometiendo un desliz. Te olvidas de las cosas, hablas contigo misma. Tenemos pruebas, mamá. Imágenes de seguridad. Sus palabras se hundieron en mi pecho como agujas. Podía escuchar mi pulso en mis oídos. Probaremos que estás perdiendo la cabeza, mamá, añadió Lucifer, como si estuviera ofreciendo un consejo, no una amenaza. Mis rodillas se debilitaron. Di un paso atrás y me agarré del borde de un gabinete para estabilizarme. Fue entonces cuando sucedió. Una pequeña caja de hojalata, vieja, abollada, olvidada, se deslizó del estante y cayó al suelo. Se abrió de golpe. Algo metálico tintineó sobre las tablas de madera. Sus voces se detuvieron. El sonido fue pequeño, pero para mí rugió. La llave oxidada yacía medio escondida bajo la luz. Lo miré como si acabara de recordar mi nombre. Los ojos de Meera siguieron los míos. ¿Qué es eso? Ella siseó. Me incliné lentamente. Mi mano temblaba. Eso, susurré, es mío. Lo alcancé, pero su mano era más rápida. Dámelo, le dije. Ella se rió, una risa seca y cruel. Oh, Laura, realmente no sabes cuándo parar, ¿verdad? La voz de Lucifer se elevó. Ya basta de esto. Está cansada. Necesita descansar. Me quitaron la llave de la mano como si estuvieran robando oxígeno. Esa noche, me acompañaron por el pasillo, más allá de mi habitación, más allá de la cocina, más allá de cada pared que solía conocer mis pasos. Y abrió el trastero. Era pequeña, sin ventanas y fría. Una única bombilla parpadeaba en lo alto. La voz de Meera resonó desde la puerta. Por tu seguridad, mamá. Entonces la cerradura giró. Hacer clic. Silencio. Me enterraron en paredes que pensaron que me destrozarían. Pero ellos no lo sabían, había vivido cosas peores. Me senté en el catre, con las manos en el regazo, y la oscuridad se acercaba. Al principio lloré. Luego me reí, suave y amargamente. Puedes cerrar una puerta, susurré, no destino. Durante 3 noches no dije nada. Comí lo que me dieron. Sonrió cuando se registraron. Que piensen que me estaba desvaneciendo otra vez. Y luego, la tercera noche, cuando la casa finalmente durmió. Cuando el reloj marcó las 2 y el aire dejó de moverse. Me puse de pie. Descalzo, silencioso. Abrí la puerta con el alfiler que había doblado con mi horquilla. Los viejos hábitos nunca mueren. Me deslicé por el pasillo. La estantería del estudio seguía en el mismo lugar de siempre, pesada, inmóvil. Me arrodillé junto a él, con el corazón acelerado. El suelo estaba frío bajo mis rodillas. Deslicé mis dedos debajo, tanteando el polvo, hasta que algo frío rozó mi piel. El metal. La clave. Todavía estaba allí. Ese sonido, ese toque. Fue lo primero en meses que volví a sentir como mío. La casa dormía encima de mí mientras yo me movía por ella como un fantasma. Sostuve la llave con fuerza en la palma de mi mano, temiendo que desapareciera si parpadeaba. En la parte trasera de la casa, debajo de una alfombra vieja, había una sección del piso que no combinaba del todo. Robert lo había construido hacía décadas, lo llamábamos extensión de la despensa. Pero sabía lo que realmente era. Y pulled the rug aside, knelt down, and slid the key into the rusted lock. Giró con un sonido como el del pasado al exhalar. El suelo gimió. La trampilla se levantó. Una bocanada de aire seco e intacto se escapó desde abajo. El aire olía a años que se negaban a morir. Tomé una linterna y bajé las estrechas escaleras. El polvo flotaba como fantasmas en el haz. Estantes se alineaban en las paredes, cajas, libros de contabilidad, archivos, todo conservado en silencio. Abrí uno. Dentro había documentos bancarios viejos,
contratos firmados, recibos, y luego otros más nuevos. La letra de Lucifer. La firma de Meera. Documentos falsificados a nombre de mi empresa, mi nombre. Me quedé sin aliento. Me habían enterrado bajo una deuda construida a partir de mi propio legado. Luego, al final de la pila, un sobrecerrado, la letra de Robert. Su carta notariada. Prueba de propiedad. Prueba de verdad. Me hundí en el suelo y las lágrimas se deslizaron por mi rostro, no por dolor, sino por claridad. Me enterraron en deudas, susurré. Enterré sus mentiras en la verdad. Tomé fotos de cada página. Metí los archivos en una bolsa. Copié todo en una unidad flash, una que pensaban que me habían quitado hace mucho tiempo. Cuando volví a subir, el amanecer rozaba los cristales de las ventanas. El mundo exterior estaba tranquilo, inconsciente. Al amanecer, llamé a alguien que todavía me llamaba por mi nombre. Tomás Verde. La sala del tribunal estaba más fría de lo que imaginaba, no por el aire, sino por los ojos. Los susurros flotaban por la habitación como escarcha. Ella es a quien encerraron en el almacén, dijo alguien. Podía sentir sus miradas, la lástima, la duda. Vieron a una anciana débil. Se olvidaron de cómo se ve la sabiduría cuando surge. Ocupé mi asiento junto a Thomas Green, mi viejo amigo, mi último aliado. Su cabello era gris ahora, pero su voz todavía transmitía fuego. Se puso de pie, con los papeles en la mano, y habló con tranquila furia. La ley protege la edad, dijo, no la castiga. Esta mujer no era incompetente, fue silenciada. Lucifer y Meera estaban sentados al otro lado de la habitación, pulidos, ensayados, fingiendo control. No me miraron. Miraron al suelo. Entonces empezó, la verdad, página a página. Abrí la primera carpeta, los contratos falsificados. Fechas, números y firmas que se suponía que eran mías. Cada página golpeó la mesa como un trueno. Esto, dije, sosteniendo un documento, fue firmado con una mano que no era la mía. Los gritos ahogados recorrieron la multitud. La mandíbula de Lucifer se apretó. Meera parpadeó demasiado rápido, como si pudiera dejar atrás la evidencia. Thomas presionó reproducir en una pequeña grabadora. La voz de Meera llenó la sala del tribunal. Una vez que obtengamos su firma, será nuestra. Ella está demasiado ida para luchar contra ello. El silencio que siguió fue tan intenso que cortaría el cristal. Los ojos del juez se entrecerraron. Señora Wesley, ¿niega que esta es su voz?, preguntó. Meera abrió la boca y no dijo nada. La máscara de Lucifer se quebró. Su mano tembló. Su madre, a la que llamó delirante, estaba ganando. Lo miré directamente. Tú falsificaste mi nombre, dije con voz firme, pero no mi memoria. Reporter Scribble, cámaras flash. Thomas colocó el documento final, la carta notariada de Robert, frente al juez. Esto demuestra la propiedad total, declaró Thomas. Y demuestra que esta mujer nunca perdió la cabeza, solo su paz. El juez se inclinó hacia adelante, con las gafas en la punta de la nariz. Habló lenta y claramente. Señora Wesley, usted ha ganado. El sonido de esas palabras llenó la sala con más fuerza que un aplauso. Lucifer bajó la mirada. El rostro de Meera palideció. No sonreí. Simplemente respiré, profunda y libremente, por primera vez en años. La casa me recibió con un silencio, no del tipo frío que alguna vez conocí, sino suave, vivo, esperando. Las paredes todavía mostraban las cicatrices, los suelos aún susurraban el viejo dolor. Pero esta vez no regresaría a casa para recordar lo que se había perdido. Vine a reconstruir lo que aún podía vivir. No lo reconstruí para vengarme. Lo reconstruí para el recuerdo. Los días se convirtieron en semana. S de transformación. El polvo fue reemplazado por color. Las habitaciones cerradas con llave se convirtieron en aulas. Los pasillos silenciosos, nuevamente llenos de risas. Los niños locales corrían por los pasillos con los libros apretados contra el pecho. Los vecinos mayores vinieron a compartir historias mientras tomaban el té. Los pintores llenaron las paredes de esperanza en lugar de retratos de orgullo. Lo llamamos Centro Cultural Laura. Un lugar donde la verdad tenía raíces y flores.
El jardín volvió a florecer. El mismo suelo que una vez guardó mis secretos ahora se iluminó. Cada pétalo se sentía como un perdón sin necesidad de palabras. Enmarqué la escritura de la casa y la colgué en la entrada. Mi nombre brillando en letras doradas bajo la luz del sol. Una vez intentaron borrarme de esta casa, susurré. Ahora mi nombre está grabado en sus paredes. Caminé por las habitaciones, escuchando música, risas, niños leyendo. El sonido que una vez me persiguió ahora me curó. Y entonces, una tarde, sonó el timbre. Abrí la puerta y allí estaban. Lucifer y Meera. Más viejo. Menor. Silencioso. No hablaron. No era necesario. Por primera vez me miraron, no como alguien a quien controlar, pero como alguien a quien finalmente vieron. Me quedé allí en silencio, dejando que el momento respirara. Porque a veces, la venganza más ruidosa es la paz. Lucifer y Meera regresaron a la mañana siguiente. Sin palabras, sin excusas, solo dos personas cargando con el peso de lo que habían hecho. Lucifer estaba junto a la puerta, con voz baja y cuidadosa. Mamá, vinimos a ayudar. No respondí. Simplemente señalé hacia el jardín. Ellos entendieron. Desde la ventana los observé. Meera arrancando la maleza con manos temblorosas, Lucifer clasificando cajas de libros donados. Sin cámaras, sin audiencia. Solo trabaja. Del tipo que humilla, no redime. Durante horas se movían en silencio, uno al lado del otro, sin decir nada. A veces, el sonido de la respiración de Meera rompía el silencio, como si estuviera luchando contra las lágrimas. La dejé. Algunas heridas no sanan con perdón. Se curan con trabajo. Cuando el sol se ocultó detrás de los tejados y la casa brilló con una luz ámbar, salí. El árbol de magnolia se mantuvo alto, con raíces firmes y ramas anchas, el mismo que Robert plantó hace décadas. Me senté en el viejo banco debajo. El aire olía a tierra y a perdón. Mis dedos trazaron las iniciales grabadas en la corteza, L y R. Descolorido, pero todavía hay. Como nosotros. La gente piensa que la venganza es ruidosa, gritos, fuego, furia. Pero la verdadera venganza es silenciosa. Está convirtiendo el dolor en paz. Miré hacia la casa. Una luz cálida se derramaba por todas las ventanas. Risas, voces suaves, el sonido de las páginas al pasar. Los pasos de los niños resonaban en las tablas del suelo que antes solo contenían tristeza. Me enterraron en deudas, pero lo olvidaron. Enterré la verdad más profundamente. Y cuando ascendió, se hizo luz.